Buenos días, alumnos. En esta ocasión seguiremos hablando sobre un presidente más que aconteció en nuestra historia del Perú, el oncenio de Augusto B. Leguía. En este gobierno, el Perú se convirtió en salitre del capital de Estados Unidos ante la crisis del capitalismo inglés después de la Primera Guerra Mundial. Esta condición de dependencia de Estados Unidos que se mantiene hasta este siglo XXI. El oncenio de Leguía fue una etapa de nuestra historia donde se estableció una dictadura cívica dirigida por Augusto B. Leguía, cuyo gobierno favoreció la penetración de capitales de Estados Unidos en nuestra economía, haciéndolo dependiente de la banca de Estados Unidos. Los civilistas fueron desplazados del poder político. Además, Augusto B. Leguía inspira a los gobernantes de nuestro país hacia un autoritarismo y permanencia en el poder. Leguía inspira a los gobernantes a anular las propuestas y organizaciones no acólitas a su persona y gobierno. También inspira a hacer obras sin importar los medios ni los costos, solo el quedar bien. Al final, Leguía cayó por su torpe política económica basada en la adicción a los préstamos usureros de la banca de Estados Unidos, que hizo del Perú un país débil ante las fluctuaciones del capitalismo mundial. Golpe de Estado en el Perú. El oncenio de Leguía se inicia con el golpe de Estado. En 1919, el golpe de Estado del Perú en 1919 fue un golpe de Estado propiciado el 4 de julio por el entonces candidato presidencial y expresidente Augusto B. Leguía, con el respaldo de la Gendarmería de Lima contra el gobierno saliente de José Pardo y Barreda. El resultado del golpe fue exitoso para Leguía, quien dio inicio a un proceso político conocido como Patria Nueva, a través de un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil, que derivó en una dictadura de 11 años que se conoce como el oncenio. Este gobierno acabó abruptamente por otro golpe de Estado en 1930, encabezado por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Veamos aquí la fecha del golpe de Estado, que fue el 4 de julio de 1919, fue en Perú. Los impulsores fueron Augusto B. Leguía y la Gendarmería de Lima. Los motivos fueron el posible no reconocimiento como presidentes electos a Leguía tras las elecciones presidenciales del Perú en 1919. El gobernante previo, que fue José Pardo y Barreda, su forma de gobierno, democracia representativa, y el resultante, quien salió pues victorioso y ganador, fue pues Augusto B. Leguía, su forma de gobierno llamado Patria Nueva. Culto a la personalidad. Veamos las características de este denominado gobierno Patria Nueva. Ejerció fuerte represión contra los opositores al régimen, trató de promover la mesocracia, fue el presidente peruano con más tiempo que ha gobernado, porque entre el primer gobierno, que fue 11 años, luego un segundo gobierno que tuvo de 4 años, él tuvo 15 años de gobierno durante su vida en el Perú. En su política, promulgó la Constitución de 1920, que estableció un periodo presidencial de 5 años, la renovación integral del Parlamento paralela a la renovación presidencial, la creación de los congresos regionales, la no reelección presidencial, el reconocimiento de las comunidades indígenas, etc. También en lo político buscó la participación en la política de los sectores sociales marginados como la clase media y el pueblo. Se expandió la burocracia estatal. Su régimen abrió las puertas al capital extranjero, estadounidense. La corrupción y la adulación de Leguía llegaron a límites insospechosos
y se le llamaba el Gigante de América. En su economía, se da la penetración de las inversiones norteamericanas en los diversos sectores económicos. También la minería en Cerro de Pasco, llamada Cerro de Pasco Copper Corporation. También se ve en la economía el petróleo, la International Petroleum Company. En lo textil también tenemos a Grace Ann Com y la Duncan Fox. Realizó también enormes empréstitos a los Estados Unidos, que incrementó nuestra deuda externa de 25 millones. En 1919 pasamos a deber 221 millones hasta 1929. Se crearon bancos estatales como el Banco de Crédito Agrario, Banco Hipotecario y el Banco del Fomento. Se realizaron importantes obras de irrigación en la costa, entre ellas en la Pampa de Imperial, en Cañete, en las Pampas de Olmos, en Lambayeque. También en esta característica, en cuanto a la economía, se da el abuso del endeudamiento externo promocionado por Estados Unidos, que necesitaba expandir sus áreas de inversión, incluso indirecta, en préstitos a gobierno, sin preocuparse de la productividad de los proyectos financiados por el gobierno, sino de la colocación, el interés y garantías. La injerencia creciente del gobierno norteamericano y sus técnicos en diferentes aspectos de la vida nacional durante el oncenio de Leguía. Las presiones de la banca privada, principalmente extranjera, cuyos intereses prevalecieron para la creación del Banco de Reserva del Perú, el 9 de marzo de 1922, sobre el molde del Federal Reserve Bank de Estados Unidos. En el directorio del Banco de Reserva se acreditaron 10 directorios. En el aspecto económico, se creó el Ministerio de Fomento y de las Obras Públicas. Se construyeron las atarjeas de Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Huacho. Se dio la ley de conscripción vial en 1920. Esta conscripción obliga que a todos los hombres de 18 a 60 años de edad a trabajar gratuitamente por espacio de 6 a 12 días al año en la construcción y reparación de carreteras. Se construyeron más de 18.000 kilómetros de carreteras y se invirtieron más de 100 millones de soles. Los indígenas lo denunciaron como la mitad republicana, ya que se cometían muchos abusos. En el aspecto social, trató de reivindicar al indio, incluso de autodenominó protector de la raza indígena, mediante las siguientes acciones. Reconoció jurídicamente a las comunidades indígenas, creó una sección de asuntos indígenas en el Ministerio del Fomento, formó el patronato de la raza indígena, estableció el Día del Indio, que se celebra el 24 de junio, o también denominado Día del Campesino. Se inicia la construcción del terminal marítimo del Callao, se construye el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia y se inició la construcción del Palacio de Gobierno, que había sufrido un incendio. En el aspecto social, seguimos viendo. Se celebró el centenario de la independencia en 1921, ya que en ese año nuestro Perú cumplía 100 años de la independencia del Perú. El centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. Se inician también los trabajos de edificación de las avenidas Leguía, hoy Arequipa, El Progreso, hoy Venezuela, Nicolás de Piérola, La Unión, hoy Argentina, todas ellas en la ciudad de Lima. Se inició la construcción de la carretera panamericana. Se finalizó la construcción de la plaza y monumento de San Martín. Se crean nuevas urbanizaciones, Santa Beatriz, Jesús María, San Isidro, Lince, etc. Se da el crecimiento de las clases medias. Tenemos aquí abogados, ingenieros, médicos, etc.
aquí algunas de sus obras. Tenemos el Hotel Bolívar, la Plaza San Martín, Avenida Progreso, hoy llamado Venezuela, la Avenida Leguía, hoy Avenida Arequipa. Todo esto en la ciudad de Lima. En sus acciones en el aspecto internacional, solucionó algunos problemas limítrofes. Tenemos con Colombia, nuestro país vecino, se firmó el Tratado Salomón Lozano. Se cedió a Colombia una porción de territorio llamado Trapecio Amazónico. Con Chile, otro país vecino, se firmó el Tratado Rada y Gamio. Figueroa Larraín, el Tratado de Lima. El Perú cede a perpetuidad a Chile la provincia de Arica y recupera Tacna. A perpetuidad quiere decir para siempre. Se produjo el pleito con ingleses y norteamericanos por los derechos adeudados al Estado por la explotación del petróleo en el yacimiento de La Brea y Pariñas. Tuvo una desafortunada solución para el interés del Estado de afirmarse el ilegal laudo de París en 1920. Veamos aquí la cesión de territorio peruano por tratados durante Leguía, que fue lo que ya les mencioné, el Belardo Río Branco, con fecha 8 de septiembre de 1909. Esto fue con el país de Brasil. Tenemos con Bolivia el Tratado de Polo Bustamante, igual que fue el 17 de septiembre de 1909. Con Colombia el Tratado Salomón Lozano, que fue en el año de 1927 a 1928, y con país Chile el Tratado Rada Figueroa, que se llevó a cabo en 1929. Muy bien, chicos, eso fue durante obras durante los años de Leguía. Muchas gracias.